importante. Parte del asesoramiento comienza con, entre algunas cosas, no solamente investigación de mercado, sino capacitación, sino que la franquicia no es más ni menos que una estrategia de expansión al momento que nosotros tenemos capital, Gran Buenos Aires. Ahora van a ver cuáles son las franquicias que tienen la mayor relevancia y cuáles son, después de ir a las provincias, como estrategia, según la matriz de ANSOF, de expansión de mercado, sobre todo en los países limítrofes, cómo la tenemos que tener en cuenta, porque es lo importante. Esto se trata de un formato de negocios y que actúan dos partes. Una que es el franquiciante, que es el titular de la marca, el que la tiene registrada a nombre de él, por un lado. Es un señor que le cede a través de un contrato al franquiciado, y que el franquiciado hace una inversión y gestiona el crecimiento de este señor, pagándole una regalía mensual. Regalía o royalty es lo mismo, es un porcentaje de lo que factura sin el IVA, sin el valor agregado. Esto que tiene que ver de crecer con capitales de terceros genera para este señor un importante crecimiento en lo que hace a economía de escala, porque la cadena compra para todos y distribuye. Va a tener un lugar de privilegio competitivo en forma inmediata, porque este señor no corre ninguno de los riesgos que corrió el franquiciante cuando trabajó y se desarrolló para trabajar con esta cadena. La inversión tiene que ver con la compra y la gestión con el desarrollo. Cuando hablamos de que no corre riesgo, estoy mencionando que este señor va a tener un lugar semi-privilegiado en la ventaja competitiva, que ya lo tiene este señor, que ya la peleó este señor. Quiere decir que lo que recibe a través del pago que hace es esto que está acá: capacitación y control. Le transmite el famoso know-how. Know-how en inglés significa saber hacer. Le transmite un nuevo concepto de negocio que ya está establecido. Acá habla de qué le da el franquiciante a este señor por este pago. La marca, una marca de prestigio, una marca que tiene que estar conocida, una marca que tiene que tener no menos de 3 o 4 años en el mercado, ¿sí? Porque si no, ahora les voy a explicar más adelante, hay algunos que dicen: te doy una franquicia y tienes un negocio. Bueno, ¿quieren que les diga? Con un negocio no hay ninguna franquicia. La franquicia aparte se registra. Lo que sería, más que una franquicia, sería una licencia que le está dando, pero informal, donde en algún problema legal más adelante, que vamos a ver con los contratos, termina perdiendo esta persona porque no tiene seriedad legal. El know-how le transmite el conocimiento del desarrollo estratégico y operativo de esa marca. El producto o servicio es el medio por el cual este señor franquiciado en la gestión va a poder pagar la regalía, y termina con la asistencia. Asiste el franquiciante a este señor en todo. ¿En todo qué? Dentro de la regalía, que a veces es el 5%, el 2% pertenece a publicidad institucional, o compra para economía de escala, o stickers, o publicidad, o promoción. Vienen las Pascuas, vienen las fiestas, ¿sí? Fíjense cómo está Bonafide, viene el Día del Padre, Bonafide que está abajo del anexo. Como cada fiesta enseguida le empapela la vidriera, hablando de Bonafide. Voy a empezar a contestar algunas preguntas que tiene este seminario. Dice: ¿la franquicia es una fórmula segura de éxito? Y la respuesta es ni. Como fórmula de expansión de negocios,
en el mundo hemos visto, ejemplo, McDonald's, que es exitosa. La franquicia, para que tenga este condimento, tiene que tener, valga la redundancia, una estrategia de diferenciación que sea sólida en el conocimiento, ¿sí?, del mercado al cual va a atender. Tiene que estar muy bien planificado, y el concepto final es que entre ambos, ¿sí?, debe haber un contrato a largo plazo para que sea rentable para los dos. Porque que el señor franquiciado haga bien las cosas significa que el franquiciante va a tener otros POP, otras personas que vienen, otras personas que quieren la franquicia, y así es como van creciendo. La tercera pregunta es si la franquicia es una fórmula, consolidada. Y volvemos a lo que dijimos antes. La franquicia debe tener no menos de 3 o 4 años en el mercado, con negocios propios o alquilados, no importa, pero la quinta, la Z, es realmente cuando podemos hablar seriamente de una franquicia formal. Algunos se aprovechan de la bondad que tiene este modelo, este sistema, y encuentran incautos que creen en la rentabilidad del 40%, del 50%, en gastronomía hablan del 200%, y todo termina, como sabemos, con las tintorerías ecológicas, como sabemos, con las medialunas, como sabemos, con las empanadas. Se ha gastado mucho dinero y el retorno de inversión fue incierto. Para todo esto hay una pregunta y varias respuestas. ¿Qué elemento debo solicitar para que esto no pase? Y se lo voy a leer. La actividad de negocio como primera medida, el concepto de negocio, el perfil del consumidor, la perspectiva del mercado según el franquiciante, quiénes o quiénes son la competencia, y hay que hablar con ellos, con la competencia. Ustedes tienen Bonafide, vayan a hablar con Habana, vayan a hablar con Café Martínez. ¿Cuáles son los valores diferenciales? ¿Cuál es la ventaja competitiva? ¿Dónde está la innovación? ¿El olor? ¿El marketing sensorial? Cuando entra a Bonafide es lo mismo que cuando entra a Habana. Hay dos aromas completamente diferentes. Eso puede ser la innovación, eso puede ser la gana de quedarse que hace a la ventaja diferencial. Lo más importante es el dato de identificación de la empresa. Razón, domicilio social, capital social, distribución, quiénes son los dueños, qué experiencia tiene la empresa, cuáles fueron sus etapas de evolución del ciclo de vida, la estructura, la constancia de registro y la marca y o autorización del uso de la misma a tal fin. Preguntar sobre la estructura de la red. La red, ¿cuántos son los que han franquiciado? Una pregunta importante, ¿cuántos locales propios tiene la marca? Y lo último, como diría, concepto destacado, ¿qué pasó con aquellas que rescindieron los contratos? ¿Por qué los rescindieron? Si la gente que compró la medialuna de Mr. Luna, hubiera empezado a preguntar, los 25 tipos que pagaron 70.000 mangos, no hubieran perdido ese capital. La pregunta número 5 habla de si se firma un contrato y qué grado de relevancia tiene. Dice, debe firmarse un contrato entre partes, ya que, acordémonos, que es el único instrumento legal donde se establece en el pacto comisorio dentro del contrato los derechos y las obligaciones. Lo que hablamos antes es esto que está acá. Para no tener un problemita, lo que tenemos que averiguar nosotros con respecto a quién le voy a comprar una franquicia, ¿sí? ¿Dónde está la formalidad de esa franquicia, la seriedad y la profesionalidad? Pregunta número 6. ¿Cuáles son las ventajas de adquirir una franquicia? Lo primero es que este señor disfruta de los beneficios y del sacrificio del dueño, del máster, del franquiciante. La ventaja
es que todos los márgenes en función de lo temporal, del tiempo, de este señor, son completamente asimétricos, distintos al de este señor. Para armar la franquicia, tuvo que pasar por todos los estadios que ustedes conocen, hasta poder posicionar la marca en el mercado, y luego mantenerla, y luego desarrollarla, y luego comprar el segundo o alquilar el segundo local, y volver a tener un escenario parecido, luego el tercero, luego el cuarto. Este señor recibe del franquiciante todos estos beneficios y acorta los tiempos. Por eso el espacio temporal es mucho más chico. Estoy hablando de que minimiza los riesgos, por supuesto, y en la economía de escala obtiene beneficios bastante importantes que solo se hace muy difícil de obtener. Yo puedo comprar 30 medialunas, ¿sí?, de 500 medialunas que pidió este señor y distribuye. Y no es lo mismo que si yo fuera a comprar solamente las 20 medialunas, hablando de economía de escala. Estamos hablando de capacitación y asesoramiento también. No solamente hay que controlar, ¿sí?, sino que hay que capacitarlo permanentemente al franquiciado y lo que está bajo el franquiciado. El franquiciado puede tener informalmente empleados que hacen trabajo. El pastelero de Bonafide, el que lleva los caramelos, ¿sí?, puede conocer distribuidores exclusivos del franquiciante. Hay un poquitito en las franquicias, ¿sí?, que nosotros denominamos tendencia individual, donde le permite, si va a agregar algo y no me quieres comprar a mi proveedor, comprarle el tuyo, pero el precio es este. Dice, ¿cuáles son las desventajas cuando voy a adquirir una franquicia? Acá dice algo como, si usted es una persona que le gusta tomar la mayoría de las decisiones por su cuenta o trazar por sí misma el camino de un negocio, es probable que la franquicia no sea para usted. Como propietario de la franquicia debe cumplir con diversos controles, al cual está en el contrato. Cuando hablamos de contrato, hablamos de dos tipos de contrato. Un contrato de confidencialidad, por si hay que rescindir el contrato en algún momento, y un contrato comercial, donde están los derechos y obligaciones que hablamos. Ahí adentro de ese contrato habla de la auditoría que hay que hacer mensual. Porque yo puedo decir, yo facturé 100.000 mangos y digo que facturé 60. El 5% de ambos dígitos distintos, ¿sí? Por lo tanto, él tiene el derecho de ir. Esto se hace mucho con la ropa. Cuando yo asesoraba a Callarel, y en las camisas, por ejemplo, me hacían poner una oblea de Callarel, y cuando el dueño de la fábrica de camisas decía vendí 4.000 camisas y le había mandado 5.000 obleas, etiquetas, bueno, él tenía que demostrar a dónde estaban las 1.000 que faltaban contra el pago de las 4.000 que él dijo que vendió. ¿Me entiende cómo es? Tiene que aparecer en la auditoría la diferencia entre lo que lo pagó y lo que tiene en stock listo para vender. Lo hacíamos con los paraguas, lo hacíamos con los pantalones, lo hacíamos esto con las medias. Por eso es muy importante respondernos a esta pregunta. ¿Por qué busco una franquicia? Y dice así, primero porque creo que es un negocio rentable, antes de involucrarme en este pasillo. Porque hay un concepto que está probado. Porque tengo todo el apoyo a iniciar el negocio. Porque el concepto de la franquicia es reproducible. Lo que hace este señor, tranquilamente lo puede hacer este. Me dan el know-how, me enseñan a cómo tengo que hacer. Y por último, este señor también me da soporte a la gestión. De manera tal que un sistema de franquicia, si ustedes comienzan a trabajar, van a ver que esto es la transmisión, el desarrollo, manual operativo. Esta es la tercera pata. Contrato de confidencialidad, primero, contrato comercial y manual de procedimiento, donde me indica qué es lo que hay que hacer en el paso a paso, incluyendo a través de la capacitación, más
el manual de procedimiento, cómo tienen que estar vestidas las personas que atienden al público, a qué hora hay que abrir, cómo tienen que estar pintadas las uñas, cómo tiene que estar el uniforme de los empleados que van a atender. También tenemos que saber cuál es el plan de apertura de la franquicia. Lo primero que hay que hacer es determinar de forma jurídica el contrato y quién va a estar al frente. Yo firmo un contrato con un señor, ¿sí? Y yo tengo que tener razón social. ¿Qué voy a hacer? Sociedad de hecho, SRL, sociedad anónima, ¿cómo? En ese caso, cuando uno está convencido y pasó por los puntos anteriores que mencionamos, se firma un precontrato. Un precontrato. Previo, como si fuera un boleto de un departamento. Y la escritura viene a ser el contrato de la franquicia. En ese momento recibe los manuales operativos. Se detecta el local, hay que hacer una investigación de mercado y hay que ver si necesito alto tránsito peatonal, si necesito estar cerca de un mayorista o de un hiper, o en qué barrio. Si ustedes viven en Quilmes, no van a ir a buscar un local en San Isidro. El concepto de la proxemia, la proximidad del local a desarrollar, y comienza con el proyecto y la adecuación del local. En el mientras tanto, los de investigación del mercado no lo saben, pero ustedes sí, se arma el diagrama de Gantt. Mientras hacemos la obra, este señor empieza a capacitarme en forma simultánea. ¿Se acuerdan del diagrama de Gantt? Hacemos simultáneamente las dos cosas. Y por último terminamos con la apertura del local.